Buenas, segundo día de cardio V, que es una clase de cardio un poco más larga que la otra que se llama cardio corto y está enfocada para, mi recomendación es que la hagáis los viernes si estáis siguiendo el plan de horario, ¿no? el planning que os he planificado, que hacemos pues, lunes movilidad, martes glúteos, miércoles core, jueves fuerza funcional y los viernes cardio V, que es más largo, ¿vale? Ok, comenzamos. Recordad que el calentamiento ya lo hacemos directamente aquí. Va, desde aquí nos colocamos en esta posición y círculos pequeñitos con los brazos. 30 segundos cada ejercicio. Ok, segundo ejercicio, va, extiendo aquí y arriba, abajo y arriba. Tres, dos, ok, nos quedamos en un lado, mano, pierna contraria, el movimiento con la pierna de apoyo flexionada. Mirada al frente y es punta talón, punta atrás, talón adelante. Ok, cambia al otro lado igual. ¿Vale? Sentadilla con los brazos bajo, elevo y dejo caer el peso en una de mis piernas elevando el otro pie. Ok, va, lo conocéis, elevo bien los brazos y toco la rodilla. Vale, segunda vuelta. Posición, círculos pequeñitos desde los hombros. Entrando en calor y dándole movilidad a las articulaciones. Voy marcando, recordad, voy marcando diferentes ejercicios, opciones de ejercicios a más intensidad, cada quien que las coja si lo nota seguro y fácil de hacer siempre. Puede ser aquí, el paso lateral, o puede ser aquí. Tú eliges. Va, mira al frente, rodilla de apoyo flexionada. Movimiento mano, pierna contraria, te mira desde arriba y así te das cuenta si estás coordinado o coordinada, ¿no?
Cambia de lado, igual. Venga. Mirada al frente, coordina mano, pierna contraria. El movimiento de los brazos va desde los hombros, no desde los codos, como lo estoy haciendo yo ahora, desde los hombros. Los codos 90 grados ahí, estable, ¿no? Ok, bajo, a un lado y vas cambiando. Ok, aquí puede ser esto o puede ser con salto. Ok, tercera, círculos pequeños desde los hombros. Entrando ya, venga, puede ser 2 abajo, 2 arriba con el paso lateral o puede ser con salto, aquí. Tú eliges. Ok, va. Pierna flexionada, espalda recta, movimiento desde los hombros, mirada al frente, talón punta. Cambia, el otro lado igual. Y el segundo, vamos. Ok, extiendo en sentadilla y el peso a un lado. Extiendo, al levantarme el peso al otro. Ok, sin salto o con salto. Vale, 30 segundos de descanso y nos metemos con el primero de 2 bloques. 4 ejercicios, cada vez más exigentes. Prepararse.
5, 4, 3, 2, 1. Ok, el primero. Aquí. Un paso, 2 adelante, 2 atrás. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Ok, desde aquí, piernas juntas, hacemos un gesto como el gesto del esquiador, cambias. Lo muestro de perfil, siempre rodillas juntas. Ok. Ahora, mano, pierna contraria, ahora en el centro, cambias. Lo muestro de perfil. Ok, pies en V. Venga, abro, sentadilla, vuelvo al centro, cambias. Alíñate, evita bajar de esta forma. ¿Vale? Haces una pausa y alineas para ejecutar bien la sentadilla. Ok, segunda vuelta, va. Puede ser aquí, 1, 2, 1, 2. Puede ser aquí, 1, 2, 2. Tú eliges. Lo muestro de perfil. Puede ser esto o un pequeño salto. Ok, pierna derecha atrás, mano izquierda adelante. Puede ser aquí o un pequeño salto. Pie en V, abro, me alineo, sentadilla al otro lado o puede ser con salto. Salto doble. Ok, tercera vuelta. 1, 2, 1, 2. O con salto. O con salto y sacada y lancha. Vale, puede ser esto. El paso, rodillas juntas, un pequeño salto o salto con ambas. Siempre espalda recta, muestro el perfil.
Ok. Mano, pierna contraria. Centro. Puede ser con un salto. Tú eliges. Pie en V, abro, me alineo, sentadilla, o puede ser con salto. Doble o rápido. Ok. 30 segundos. Y nos metemos en el segundo bloque. Se nota ya el corazón rápido. Venga. Hidrata. Ay. ...10 segundos, prepararse. 5, 4, 3, 2. Ok, desde la sentadilla me muestra las palmas de tu mano, desde ahí las apoyas justo por debajo de los hombros y vuelves. Ok, desde ahí, rodilla al codo, manos siempre por debajo de los hombros, alineadas. Ok, te levantas, va, elevas el talón atrás, aquí, cruzas un poco las manos, ok, cuarto ejercicio, el burpee, ya lo conocéis, puede ser aquí o puede ser con salto. Vale, 30 segundos, pausa. Segundo bloque más exigente. Descansamos entre cada vuelta, 30 segundos. Hidrata. Aprovecha el tiempo. A gusto, se nota. Venga. Preparamos, segunda vuelta. Muéstrame las palmas. Va. Alineada siempre con los hombros. Ok, me quedo abajo y las rodillas al codo. Fíjate mucho en la alineación. Manos, codo. Manos, codo, hombros. Aquí. Vale, misma línea.
Ok, puede ser aquí, puede ser aquí, pequeño salto. Siempre talón atrás, ¿no? Ok, el burpee, con salto o sin salto, tú eliges. Y quien quiera, quien sepa hacer burpee, a este burpee le falta algo para que sea realmente un burpee, que es un fondo. Ok, 30 segundos y última vuelta. Prepararse. Sudando, a gusto, venga. Una vuelta, solo una. Hidrata. Vamos, que sí podemos, venga. Muéstrame las palmas. Ok, desde ahí. Alinea muñeca, hombro. Puede ser como un salto, puede ser aquí. Tú eliges. Lo muestro. Tú eliges, venga. Ok, me quedo. Va. Rodilla al codo. Ok, va, puede ser esto, sin salto, puede ser con un pequeño salto, o puede ser seguido. Lo eliges. Últimos dos ejercicios, vamos. Ok, el burpee. Todas las opciones que ya conoces. Venga. Ok, hecho. Muy bien. 3 vueltas. Buen trabajo. Ay, yo tengo el corazón aquí. Calma ahora, Precisamente ejercicio enfocado a volver a la calma. Ya sabéis que si tú quieres después de una clase hacer estiramiento más amplio, siempre puedes. Con las clases de recuperación puedes adelantarlas hoy o hacer los estiramientos que tengas costumbre hacer. ¿Vale? Ok, volvemos a la calma. Venga. Inspiras. Abres. De nuevo. Una vez más. Y abres. Vale, te colocas en esta posición. La rodilla de adelante un poquito flexionada, la de atrás extendida. Vale, desde aquí inspiras y abres, extendiendo la columna.
alineas la columna con la pierna de atrás. Abres. Otra. Ok, atrás. Espalda recta. Estira arriba. El talón elevado, el talón apoyado en la planta del pie elevada. Una vez más. Ok, inspira centro. Y cambias. La pierna de adelante un poquito flexionada, ahora la contraria. Inspiras, estiras atrás y te inclinas un poquito hacia adelante. Y vuelves. Dos más. Ok, ahora estira arriba. Te elevas la planta del pie. La pierna contraria ahora. Una más. Vale, ahora adelanta la pierna que estaba atrás. Baja las caderas, tirando el psoas. Abres y cambias. Va. Cambias. Ok. Vas al centro, inspiras. Abres arriba, atrás. Vuelta a la calma hecha. Cardio hecho, se nota cómo transpiramos el entrenamiento cardiovascular. Buen trabajo, nos vemos la próxima. Besos y abrazos. Adiós.